Muy bien, seguimos entonces con nuestro programa de hoy, recibiendo una vez más, no nos cansamos de repetirlo, a nuestro muy buen amigo, el psicólogo don Juan del Amor Moya. Pasamos el aviso otra vez, recuerden que está en el Hospital Bernal de Caravaca de la Cruz, donde ustedes lo pueden visitar para diversos problemas psicológicos que puedan tener. Y no es un rumor, es cierto. Los rumores, ya estuvimos hablando hace un par de semanas con Juan acerca de esto. Los rumores son, en mi concepto, lo más flotante que puede existir en el mundo, porque los rumores es muy, pero muy fácil hacerlos flotar, pero muy difícil también hundirlos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí es cierto. A no ser que llegue el momento y que se demuestre que no es verdad, ¿eh? ¿Cuántas veces ha sido el rumor del fin del mundo, no? Y llega el día y la hora y no se acaba el mundo, a no ser que alguien se muera y para él se acaba el mundo. Pero cuando estábamos empezando, Milton, que me hubiera gustado haberlo comentado contigo, bueno, a veces comentamos algún aspecto fuera de antena, me estaba viniendo a la mente cuando fue el año jubilar de Caravaca. Yo no sé si te acuerdas, pero empezó a correr el rumor de que el Papa iba a venir a Caravaca. ¿Te acuerdas o no te acuerdas tú de ese rumor? ¿No te acuerdas? Bueno, pues yo supongo que lógicamente ese rumor era muy bien intencionado, por supuesto, ¿no? Pero entre la gente circuló, yo recuerdo, por mi pueblo circulaba, se corría la voz de que, bueno, que el Papa, que iba a venir a Santiago de Compostela, que, bueno, que los hermanos mayores, bueno, no sé, y que me perdonen, no sé cómo se llama, la organización de la Cruz de Caravaca, bueno, pues que habían ido a Roma, que habían hablado con él, que tenían la palabra, que habían ido con el obispo, que habían hecho, y que el Papa seguramente iba a venir, aunque solo fuera en helicóptero y tal. Es decir, los rumores, es cierto que algunos pueden ser bien intencionados, la mayor parte no, que es muy difícil de cortarlos, pero algunos sí. Por ejemplo, terminó el año jubilar, el Papa vino a España, pero no vino a Caravaca. Bueno, lo cierto y verdad es que sí, que como persona, cuando era cardenal, sí estuvo, y eso fue lo que realmente se difundió en cartelería en el año jubilar, pero pues no vino. ¿Hubiera sido importante que viniera? Por supuestísimo, para todo el mundo, me refiero, no solamente para Caravaca, hubiera sido importantísimo para la comunidad cristiana y no cristiana, por lo que supone de movimiento económico y de publicidad prácticamente gratuita, y además por un futuro, ¿no?, de movimiento de gente cada año jubilar. Pero ese rumor llegó el momento y se confirmó que no era verdad. Es decir, los rumores sí que corren como la pólvora, como tú has dicho, corren como la pólvora cuando es algo interesante, cuando es algo que nos llega, cuando es algo muy cercano, cuando esa comunidad suele ser bastante homogénea, como son nuestros pueblos, en el sentido que estamos hablando, es decir, que tenemos más o menos una cultura parecida, unos valores parecidos, nos preocupa más o menos los mismos temas, estamos cortados por la misma tradición ancestral. Entonces, pues somos una comunidad en ese sentido bastante homogénea para que ciertos rumores circulen, y además circulen muy deprisa. Ahora, Juan, estaba pensando, todo efecto, siempre lo digo y es lógico además, tiene una causa que lo provoca, ¿no es cierto? Entonces, cuando algo circula, por algo es. Entonces es muy buena, por ejemplo, la circulación sanguínea, porque si no, no viviríamos. La circulación del dinero, para que haya bonanza de pronto en un país. Pero ya la circulación de un rumor, de repente, no es tan buena. Entonces, la pregunta sería, ¿qué los motiva? ¿Por qué circulan los rumores? Bueno, pues independientemente de ciertos rumores como el que hemos nombrado antes, que pueden tener su justificación a otros niveles sociales, me refiero por encima de las cuestiones puramente humanas, que también
serían la base y la clave de esos rumores, lo cierto y verdad es que en todos los rumores hay una proyección de los seres humanos, es decir, de nuestras bajezas, de nuestras propias culpas que vamos aplicándole a los demás. Hay una descarga de cierta tensión emocional que cada uno puede llevar y que de esa manera pues se descarga, ¿no?, en los demás. Pero sobre todo es una proyección de cada uno. Cuando te das cuenta del tipo de rumor, que como hemos dicho ya alguna vez, suelen ser bastante repetitivos en cuanto a los temas, pues también te das cuenta el origen de dónde ha salido, no ya concretamente, porque no se puede saber, un rumor es un rumor, y realmente uno, aunque sea testigo del inicio del rumor, no se entera, porque a mí me han dicho el otro día, oí, nunca dice uno, yo he visto esto, yo doy fe, no, entonces no es rumor. Es decir, a mí me han dicho, me han contado de buena fe, fíjate que esta gente que suele ir con fulano normalmente, y además estos guardaespaldas que siempre van con él, pues el otro día en un bar me ha contado, porque yo precisamente tengo amistad con una persona que suele ir a ese bar. Es decir, aunque puedes tú iniciar el rumor o quien te lo está iniciando y tú no te das cuenta que lo está iniciando. Entonces, ¿por qué se motiva eso? Pues realmente porque es una manera de salpicar miserias de cada uno. Es decir, cuando yo voy salpicando miserias, pues parece ser que mis miserias son menos, ¿no?, como menos importantes, y entonces pues hay las bajezas, las miserias, las tensiones emocionales, las carencias que uno tiene, es decir, las culpas que se pueden tener, pues se proyectan en los demás, se proyectan en la sociedad, se proyectan en alguien que uno puede parecerle más débil, o que le puede tener envidia, o que puede de alguna manera ser una persona con cierto grado de enemistad, o que puede ser un competidor el día de mañana, sea mío o de mis hijos, lo vaya usted a saber, y entonces proyecto sobre esa persona las envidias, las carencias, las tensiones, mis bajezas, y se empieza a circular los rumores. Hay que tener en cuenta que nunca, en principio, un rumor suele ser origen por alguien normal, equilibrado, una persona como yo creo que somos la gran mayoría, ¿no?, de personas normales. No somos capaces de correr rumores. Ahora, ¿de dónde surgen? Pues de esas bajezas, de una proyección triste, pobre y miserable de esas personas, porque incluso, te voy a decir, incluso ciertos rumores como el que hemos nombrado antes, que parece en su contextualización de grandeza, pues si empezamos a ahondar quién ha podido, por qué lo ha hecho, qué había detrás, qué sentido de mal orgullo, de grandeza, qué sentido económico de la vida, es decir, si se empezara a ahondar incluso en los rumores más, si es que puede haber algunos, hermosos, hay algo de miseria, hay algo de bajeza, hay algo de aprovechamiento. Entonces, ¿qué los motiva? Pues las miserias humanas. ¿Qué caldo más extraordinario para que, como tú has dicho, corra y se difunda? Pues esas bajezas que en principio tenemos todos, pero la gran mayoría dentro de la normalidad, y estas personas anormales, porque son unos auténticos anormales, e incluso algunos hasta tarados mentales, pues son los que les gusta que esto circule, porque de alguna manera yo soy menos culpable de mis bajezas. En un momento dado, escuchándote como siempre muy atentamente, utilizaste el verbo aprovechar. Entonces, hay mucha gente, Juan, que delinque, que son delincuentes declarados, a pesar de que la justicia siempre dice, no se sabe, hasta que no se pueda fehacientemente saber si lo hizo, aunque lo haya visto alguno pegándole 5 balazos en la cabeza a otro, ¿no? En fin. Y la mayoría de los delincuentes se aprovechan justamente de los rumores. ¿Por qué? Porque lo primero que atinan a decir es no, es maledicencia, ese es un rumor que se está corriendo contra mí. Eso es persecución social, que puede ser persecución política, económica, lo que fuere. En fin, entonces puede haber un alto porcentaje entonces de persecución social en los rumores. Pues supongo que sí.
Sí, porque además está claro que forma parte de esas bajezas que hemos hablado. Ahora, es cierto, como muy bien has dicho, que uno es presunto, ¿verdad?, hasta que se demuestra. Eso tiene su parte digna, como cualquier sociedad democrática, hay que presumir la inocencia de todo el mundo, ¿no?, hasta que viene la justicia y sentencia. Pero también tiene una parte malévola, es decir, por lo menos según mi criterio. Es decir, hasta que no venga el señor juez y dictamine, pues este señor no es un ladrón. Pues no, señor. No, señor. Es decir, hay en la sociedad ejemplos fehacientes de que no hace falta que venga el juez para saber que fulano es un ladrón, porque está demostradísimo. Es decir, este señor que ha cogido dinero público y ha hecho un aeropuerto que no sirve para nada, es un hijo de nadie. No hace falta que venga el juez a decirme nada, eso está claro. Y está ya demostrado. Y ese señor que es un ladrón, pero que al final la justicia ha dicho que como ha caducado ya no puede sentenciar, pues es un ladrón. No es ningún presunto ladrón, es un ladrón. Y esto en España sabemos y tenemos casos concretos. Es decir, no hace falta que venga la justicia a decir que quien ha dirigido Bankia es un ladrón. Es que es un ladrón. Lo diga la justicia o no lo diga. Es decir, está muy bien que la sociedad nos demos unas reglas democráticas para que no se sentencie antes de que la justicia actúe, pero hay otras veces que está clarísimo que esa persona ha delinquido. No es ningún presunto, es que como tú has dicho, es que yo recuerdo una vez que se pilló, además casi infraganti, a un señor de la ETA matando, y era presunto asesino. Pues no, señor, es un asesino hijo de nadie. Es decir, ¿yo por qué voy a esperar al juez? Entonces, nos damos unas reglas, pero a la misma vez somos esclavos de esas reglas. Entonces, claro, no hace falta que venga un juez a decir a veces a ciertas sentencias, eso se ve. Sin embargo, está claro que los rumores no tienen, creo yo, nada que ver con lo que ahora mismo estamos hablando de ser un ladrón, porque es el que es, lo es, y el que se demuestra, sino está claro que los rumores van contra aquellas personas que en principio, a priori, son personas dignas, son personas trabajadoras, son personas luchadoras, son personas que a veces su mal es que funcionan al margen de las tradiciones, al margen de las comidillas, al margen del que dirán, al margen de respetar esas normas que nos damos de boina. Y al decir de boina me refiero pueblerinos, que a veces somos tan pueblerinos que no somos capaces de pensar que después de Cejina hay algo, después de Caravaca, y fíjate que Caravaca es grande, pues hay otros pueblos y hay pueblos más grandes, y además de Calasparra y además de Bullas, es decir, y Moratalla pues es extraordinario, pero hay pueblos que son más ricos, es decir, pero como la boina nos llega tan calada, pues claro, a veces somos incapaces de ver que realmente los valores que nos damos son muy importantes, pero vamos a permitir que fulanico no los siga y que se arriesgue y que evolucione de distinta manera. Es decir, no tenemos por qué. Yo recuerdo un caso, Milton, y los nombres, yo recuerdo un caso hace ya mucho tiempo de una familia que, pues no sé si se hizo, ahora voy a decir esto y ahora es una tontería, ¿verdad?, pero en tiempos de 40 años, esto es muy importante, pues se hizo testigo de Jehová, cambió de religión, porque le dio la gana. Bueno, pues es que ni los vecinos le hablaban, fue una cosa terrible, y al final tuvo que reconvertirse. Sí, porque claro, tienes que vivir, porque dices tú, oye, yo cambio las reglas, y bueno, me pongo el mundo por montera, y cojo, pero claro, cuando quieres mantenerte en el mismo contexto con los 4 personas que me tomo el café o la cerveza, pues claro, si me desvío mucho, es decir, en ese sentido, creo yo enlazar con la pregunta a nivel de persecución social, la sociedad somos, por meternos todos, la sociedad es implacable, es decir, no permite que nadie se salga de las normas,
porque si nos vamos a otros niveles distintos a los que estamos hablando, acuérdate cuando los Beatles eran totalmente revolucionarios, como bueno, eran revolucionarios porque iban en contra de, bueno, no llego ya a los Rolling Stones, vamos a quedarnos en los Beatles para no ser muy contestatarios, pero bueno, iban contra la autoridad, establecida, cambiaron su estilo de vestir, sus canciones eran distintas. Bueno, entonces, ¿qué hace la sociedad? Como no lo puede permitir, la sociedad entonces reacciona, y fue cuando vino el movimiento de la contracultura. Es decir, bueno, pues ahora cojo, y por decir ejemplo, y no pasarnos, pues bueno, pues cojo y hago unos pines, que también los cobro y forman parte de la sociedad de consumo, con el escarabajo, o con los Beatles, y vendo. Es decir, la sociedad está muy preparada para que cualquier persona que se quiera salir pueda entrar. Pero esas son las personas más proclives a que surjan rumores sobre ellas. Las personas normales, las personas decentes, las personas que normalmente pues viven y dejan vivir. A esos es a lo que van los rumores. Los otros que hemos hablado no son rumores. Los otros son sinvergüenzas ladrones, que lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que la justicia, como la ley saben muy bien usarla, pues no puede ir contra ellos. O quien usa la justicia, a lo mejor es que es su amiguico, o es que también participa de esa sinvergonzonería. Juan, estaba pensando, qué rico el presunto, porque es presunto, pero se enriqueció, está multimillonario. Pero yo digo que rico es el presunto, pero yo me estoy refiriendo a Italia, porque presunto en italiano es jamón, y realmente es exquisito. Y no lo digo en portugués, porque exquisito en portugués es raro. O sea, no puedes decir en Portugal exquisito, porque es algo raro, algo extraño. Pero de todas maneras, y siguiendo hablando, continuando con lo de los rumores, ¿en qué varía entonces la transmisión del rumor? Sé que ustedes, los psicólogos, inclusive hacen test poniendo personas en cadena, en fin. ¿En qué varía la transmisión del rumor? Bueno, más que varía, él tiene sus reglas, ¿no? Cómo se transmite el rumor tiene sus reglas. Y esas reglas son muy sencillicas. Mira, yo lo voy a decir con palabras más bien para entendernos, ¿no? Mira, la primera regla es que un rumor tiene que sintetizarse, es decir, no puede ser que un rumor sea un rollazo, que al final, bueno, ya no te acuerdas de cuándo ha empezado o a cómo ha terminado. El rumor empieza, pero se va sintetizando, porque la memoria tampoco puede estar ahí acumulando datos, porque sí, sino que se va acortando, se va simplificando. Luego, para que sea rumor y que circule, además de sintetizarse, pues hay que darle importancia a algunas cuestiones más que a otras, y resaltarlas, hay que resaltarlas. Y por último, cada persona que es eslabón de esa cadena transmisora le va aportando algo particular, es decir, lo va acomodando a mí mismo, a mis valores y a mi forma de ser. De tal manera que esas son tres reglas que suelen funcionar en todos los rumores. Primero, acortarse, simplificarse. Segundo, resaltar aquellos aspectos que llaman la atención y que además son fáciles de recordar para la memoria, y esa acomodación a mí particularmente, pero a esa cultura homogénea que se va transmitiendo. Es decir, vamos a ver, si es un rumor, ya por poner ejemplo, bueno, el rumor que suele ser más fehaciente con respecto a circular tiene que ver con el sexo. Normalmente tiene que ver con el sexo, y tiene que ver con el engaño, tiene que ver, porque siempre el sexo es el tema más tabú, y en nuestras culturas cada vez menos, pero nuestra cultura ha sido, no ya por los 40 años de dictadura, que éramos seres asexuados, ¿no?, sino porque es un tema que en la cultura judeocristiana en general ha sido muy tabú. Porque incluso, vamos, hasta las estatuas en Roma les cortaban los genitales, ¿no?, es una cosa ya fuera de traste. Bueno, pues el sexo es el tema repetitivo, recurrente, y que además
mejor para circular. Entonces tiene que ver con las parejas, tiene que ver con que una pareja se separa, tiene que ver con que él engaña a ella, tiene que ver con que ella engaña a él, tiene que ver porque, yo que sé, hasta que con el cambio de sexo, o que él ha dejado a la mujer y se ha ido con otro, con un joven. Es decir, eso es lo que llama la atención en nuestra sociedad. Entonces, claro, no puede ser un rollo enorme, sino que se acorta. Fulanica, me han dicho, pero todo eso ya después se va quitando, pues engaña a su marido con fulano, entonces se queda que es fulanica, engaña y con fulano o con otros, entonces eso ya se va quedando. Entonces, ¿qué consecuencias hay? Las consecuencias son para el predicado de lo que estamos hablando. Y las personas son otras. ¿Qué consecuencias va a tener? Pues que cuando él se entere, pues lógicamente veremos a ver, porque además eso se separarán, él no se entera, el pobre tal. Es decir, se va adornando con respecto a mi cultura, es decir, que lo normal es que se separen. No se me ocurre pensar, me refiero si soy transmisor de ese rumor, decir, bueno, pues cuando se entere, pues me imagino que lo hablarán, si se quieren, pues lógicamente tomarán medidas, o no se me ocurre pensar, decir, bueno, pues a lo mejor ellos lo saben, porque es algún acuerdo que ellos tienen, pero no forma parte eso de mi cultura, no forma parte, por eso no se lo apropio, no se lo añado, yo le saco consecuencias con arreglo a mi forma de actuar en la vida. ¿Qué es lo que yo haría? Pues entonces lo que yo digo que va a pasar con esa pareja, si es que soy transmisor de ese rumor. Y luego, como te decía, siempre y cuando estemos en esa sociedad homogénea, porque si somos una sociedad heterogénea y yo no participo, pues se corta el rumor. Decir, bueno, ¿y a mí qué me importa? Si a mí me dicen, te has enterado que fulano, te has enterado, y yo digo, pues, ¿y a mí qué me importa? Pues hacer muy bien, yo qué sé, allá ellos. Claro, ese rumor ya conmigo no sigue, porque ahí no sintonizamos, claro. Entonces por eso tiene que haber cierta sintonía en esa sociedad que se transmite, y sobre todo esos temas recurrentes, que repito, que son el sexo, que también suele ser el que hemos nombrado antes de ladrón, también ahora es un tema recurrente por el momento de crisis, el momento crítico que hay, pero como el ser ladrón de alguien que no se conoce, como hemos nombrado a Bankia, hemos nombrado a, bueno, personas que bueno, sí se están saliendo las fotos y los nombres por internet, pero bueno, échale, ¿no? Quien dirigió la Caja de Alicante y Murcia, la señora pues nadie se acuerda de ella. Sin embargo, eso apropiado a alguien concreto de mi pueblo, sí, fulanico que, imagínate, bueno, lógicamente me lo voy a inventar, fulanico que trabaja en Cáritas, que lo han visto, entonces eso sí me llama la atención, porque somos de pueblo. No me lo digas, pues si fulano, pero si, ¿qué me dices? No te fíes que las cosas, es decir, eso es una manera. Entonces ya no es la señora directora general de la Caja de Alicante y Murcia, que esa sí es ladrona, sino que es el pobre fulano, que además se dedica a repartir, a dar de su tiempo, a estar, el que vamos a sospechar de él, ¿no? Porque está más cercano, porque es algo más nuestro, porque nos llega más. Juan, como última pregunta, entonces, sobre este tema, acentuación y asimilación del rumor, si tiende a acentuarse cada minuto, cada hora, cada día que pasa, y cómo se digiere. Sí, pero yo creo que la acentuación está más que, efectivamente, como tú dices, en que se va haciendo la pelota más grande, en que hay algunos aspectos que se van agrandando, y lógicamente esa pelota se va agrandando y se asimila, yo lo veo así, en el tiempo, en el sentido que me parece que alguna vez lo hemos comentado. Es decir, llega un momento, Milton, en que se satura. Es decir, ya ha corrido tanto, todo el mundo lo sabe, todo el mundo ya sabe que fulanico en Cáritas no sé qué, o que menganico a la mujer cada vez que puede la engaña, o que la señora es muy alegre con los amigos del... Y es decir, llega un momento en que ya está saturado. Entonces eso a nivel general, pues bueno, pasa y se ha acabado. Pero a nivel de pueblo eso es muy triste. ¿Por qué?
es muy triste porque al fin seguramente esa persona se enterará y esa persona le afectará, me imagino, vamos, tiene que afectarle, sea a nivel de que le entre una depresión o sea a otros niveles de lucha, sea a otros niveles de sacar fuera toda la rabia contra alguien o contra sí mismo. Es decir, no se sabe cómo puede actuar. Pero luego llega un momento, Milton, triste, para mi entender, porque, claro, ya no hablábamos solamente de psicología, estamos hablando, yo creo, de una psicología social, ¿no? Que estamos hablando ya cuando hay un colectivo, cuando es el pueblo en que interviene en ciertas estructuras, ¿no? No solamente de conducta, sino a nivel psicológico. Es decir, que ya, ¿qué más da? Eso es lo triste, Milton. ¿Qué más da? Si de mí han sacado un rumor, o de ti o del otro, y al final me entero, y no es verdad, porque normalmente no es verdad, no sirve eso de cuando el río suena, no. Hay que entender que los rumores no son verdad. No son verdad. Esto es lo que nuestras mentes también les cuesta entender. Es decir, si me han dicho que fulanico cuando lleva una caja de leche se queda con una botella en su casa, yo tengo que entender de plano que no es verdad. No es verdad. Pues que lo denuncie. Oye, tío, a mí que me cuentas, denúncialo. Pero ¿por qué tengo yo que tener una mala idea de esa persona que mi idea es buena? Es decir, pero lo triste, repito, es que al final ya da igual, porque en la mente colectiva queda que fulano es un ladrón, que Mengano engaña a su mujer, que esa señora engaña a su marido, es decir, todas estas miserias, volviendo al inicio de la conversación, que a algunas personas les engrandece como miserable, no como persona, lógicamente, pues al esparcirlas, pues él se queda más a gusto. Pero la mierda nos salpica a todos. Es decir, y eso es lo que, en la medida que seamos capaces y que nuestra inteligencia nos lo permita, debemos de colaborar a cortar cualquier clase de rumor. Es decir, no interesa. O sea, la verdad sí interesa. Demuéstramelo, dime cómo, no me cuentes de que te han dicho, tú lo has visto. Pues no, yo no lo he visto, entonces ¿qué me cuentes? Es decir, no es por ahí. Tú me has demostrado que fulano ha cogido, como hemos dicho antes, algo fuera de nuestro ámbito de esfera, ha hecho el aeropuerto está ahí, sí. ¿Cuánto ha costado el aeropuerto? Tanto, sí. ¿Hay aviones? No hay aviones. ¿Quién va? Lleva a sus nietos a pasear, es decir, entonces está claro, ¿verdad? Pero si no, es decir, ¿a cuento de qué? Lo que pasa es que las mentes, lo más sencillo es dar pábulo a los rumores. Y lo que nos tenemos que acostumbrar, creo yo, y esto yo creo que puede ser el mensaje el humilde, ¿no? El humilde mensaje que seamos capaces nosotros de transmitir es que ante cualquier rumor, cuando nos van a hablar de otras personas, yo lo primero, yo lo suelo hacer y me funciona, es ponerme yo, es decir, yo me imagino que ese rumor, imagínate que es tuyo, que lo hablan de tu mujer, que lo hablan de tu hijo, que lo hablan de tu hija, verás cómo es más fácil de cortar. Y en nuestros pueblos yo creo que tan fácil es de cortarlo si nos lo proponemos, como de que se difunda como la pólvora si no nos lo proponemos. Y llegar al final, que tú me has preguntado, creo yo, de esa tristeza, de que en la mente quede, de que eso algo habrá. Muy bien, muchísimas gracias una vez más. Ya dentro de 15 días trataremos un nuevo tema que tenemos en mente y que entendemos también que es muy interesante. Y para terminar nuestro programa de hoy, decirles entonces que la conclusión que humildemente saco de esto, de los rumores, es que difundir, y recuérdenlo, difundir un rumor es lo mismo que tirar, no sé, barro sobre una pared inmaculada, blanca. Se podrá limpiar todo lo que uno quiera, pero la mancha siempre queda. Hasta la semana que viene.